Saludos mis amigos, Dios les bendiga, qué placer estar nuevamente con ustedes en este su podcast de Líderes Eternos. Nos encontramos en este momento con el pastor William Salas, se nos quedó Malaquías tiene una situación con su madre, vamos a estar orando por él, oren por el pastor Juan Malaquías para que la situación con su madre pues Dios la pueda solventar. Y nos acompaña nuestro querido hermano Rafael. Rafael es un hermano conocido, amigo viejo o viejo amigo, algo así por ahí. O de una vieja data. Viejo amigo. Bienvenidos a este su espacio de liderazgo cristiano. También por ahí está Israel de producción. Claro. Si usted quiere grabar sus podcasts y que le queden con la mejor calidad, consejos sobre podcasts. Si usted quiere hacerlo y no tiene ni una idea de cómo lo va a hacer, pues contacte a IMC Studio, que aquí le van a decir cómo. Le van a decir todas las estrategias, desde la A a la Z del podcast. Así que contacte a IMC Studios. Aquí estamos, señor. El público anhela escucharlos. Bueno, un gustazo nuevamente por estar compartiendo con toda esa gente que día tras día que tenemos la oportunidad de interactuar, están con nosotros allí en diferentes partes del mundo. Un cordial saludo en nombre de ese Dios maravilloso, grande y poderoso. Y de verdad complacido por tener aquí a modo de primicia a nuestro amiguito Rafael. Rafael, los micrófonos son para usted. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y también felicitarles porque estos medios, por lo general, son medios que mayormente no lo usamos nosotros. Y nos hemos atrevido a tomar la iniciativa, ¿no?, de meternos a, como se dice, a la candela, ¿no? Sí. Y ser luz dentro de este mundo, que es un mundo que es sumamente oscuro. Esto de las redes mayormente se usa con otro tipo de opción y de intención. Sí, ¿no? De fines. Sí. Con otros fines. Bueno, señores, queremos saludar al pastor Leonardo en Chile. El pastor Leonardo y la pastora Viviana en Chile, que nos están sintonizando. Queremos también saludar a la hermana Sara Aboal. Sara Aboal está en Argentina, así que le mandamos saludos de aquí. También al pastor del Salvador, Mario Cañas. Saludos a Mario Cañas del Salvador. Y de Honduras, Cristian Fernández. Nuestro hermano Cristian. Bueno, y vinculado con Cristian en Washington. Así en Maryland. En Maryland. Sí. A nuestra querida gente de Dadores Alegres. Sí, señor. Un cordial saludo para ellos. Pastor, pero usted estuvo allí saludando a la gente en Chile, en Argentina, y de momento recordé también, hay alguien que nos está siguiendo, que se llama Ángel Daniel Fernández Ángel Daniel Torrellas. Él vive actualmente en una ciudad bien interesante, que es la ciudad de las 3 fronteras que hay en Sudamérica. Se llama Ciudad del Este. Eso pertenece a Paraguay, pero ella está en la frontera de Brasil y Argentina. Entonces, bueno, Ángel Daniel Torrella, un cordial saludo para ti. Saludo para ti allá. Sí, él es un venezolano que está radicado en Paraguay y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos a través de los medios. Así que para ti, Daniel Torrella, junto a tu esposa Zafiro, tus hijos Simón y 2 más, porque wow, es una matica en este caso, de rulo, para efecto de Venezuela, topocho. Ay, ay, ay. Saludamos también a la gente de Venezuela que nos ve desde allá del estado de Aragua. Ay, 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 Maracay, Dios mío, eterno. Así que un saludo para todos ustedes desde los diferentes países. Y bueno, los que están en otros países nos escriben y se identifican. Y todos nuestros amigos aquí en República Dominicana que nos siguen y que se identifican con Líderes Eternos. Así es. Tuvimos una gran actividad el sábado, allí 80 líderes entre pastores y líderes de alabanza, líderes de diferentes áreas del ministerio cristiano. Y fue una gran victoria, fue de mucha bendición estar allí. Así es. Sí, a propósito de eso, es bueno destacar que forma parte de esa agenda que a modo de primicia desarrollamos en el primer espacio que fue del 2025, donde nos dedicamos a plantearle a toda nuestra audiencia más o menos el objetivo que teníamos para este 2025 y hemos ido cumpliendo esas cosas. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de desarrollar la primera concentración de líderes eternos camino a lo que será la 9ª Conferencia Nacional e Internacional de Líderes Eternos, que va a ser el 13 de septiembre de este 2025. Con la ayuda de Dios, 13 de septiembre de este año, en el Hotel Golden House,
en la autopista de San Isidro en Santo Domingo Este. Estaremos allá de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¡Wow, Dios mío! Si Dios quiere. Así que, Rafael, prepárate. Allá el que quiera alojarse, hay habitaciones, hay ofertas de alojamiento, hay descuento por Líderes Eternos. Usted dice, mire, voy para el evento de Líderes Eternos y quiero mi descuento. Y entonces allá pues tendrán las facilidades para ustedes. Bueno, continuando con nuestros temas que venimos trayendo desde hace unos meses, de noviembre del año pasado. Yo escribí hace muchos años, tengo este escrito que se llama El resurgir de un líder. Y dentro de ese material, pues hay 3 puntos fundamentales. ¿Por qué cae un líder? ¿Cuál es la actitud de un líder después que cae? Y cómo volver a levantarse. Ya nosotros tocamos las 2 primeras partes, por qué cae un líder y la actitud de un líder. Tocamos todo el Salmo 51, lo desglosamos, lo desmenuzamos. Lo pueden buscar en los videos anteriores. Y bueno, hoy vamos a ver el levantamiento. Un líder que se ha restaurado, que se ha levantado, que agotó su proceso durante su caída y lo hizo bien. Y entonces ahora Dios vuelve y lo levanta. Y quiero darle un verso que está en Isaías 61. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y quiero hacer énfasis en este verso antes de que vayamos a tocar el personaje del día, que Rafael tiene en Q por allí. Pero este verso nos está diciendo, no te quedes en el suelo, no te quedes caído. ¿Puedes repetir por favor el texto de Isaías? Que 61. Okay. 61. Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, o ha brillado sobre ti, o brilla sobre ti, dependiendo de la versión. Así que Dios no te quiere en el suelo, Dios no te quiere destruido, Dios no te quiere con la cabeza para abajo. Sí, muchas veces cometemos errores, muchas veces fallamos. Todo esto lo hemos tratado en los temas anteriores, pero este verso nos anima y nos impulsa. De hecho, es imperativo, es prácticamente un mandato, prácticamente una orden. Una orden, es exacto. una motivación, ¿verdad? Levántate y resplandece. Así O sea, es. quiere decir que si tú has caído, si te encuentras derrotado, si te encuentras en depresión, si te encuentras afligido, quebrantado, porque hiciste algo que no era del agrado de Dios y estás quebrantado, levántate y resplandece. Puedes volver a brillar. Tu luz puede volver a verse. La luz de Dios puede volver a estar en ti. Levántate y resplandece. Quiero que arranquemos con esta motivación, porque yo sé que hay gente que anda en depresión, hay gente que le ha afectado. Hablábamos de que la gente comete sus errores, lo demás le cae encima, lo pisotean, pero esa persona está con un quebrantamiento interno muy fuerte. Y a veces nosotros, en lugar de darle la mano de apoyo, lo que hacemos es entrarle a patadas. El Señor te dice, levántate y resplandece. Sí, importante, pastor, lo que usted señala, pero en programas previos a este que estamos desarrollando, hablábamos justamente de esa actitud que asume quien ha sido víctima de una experiencia de caída. O victimario. Sí, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Pero, así como usted dice, hay gente que de momento se achicopala, hay gente que de momento se deprime, hay gente que de momento... Pero hay otros que asumen otra actitud, que es la de la altivez. Y son incapaces de reconocer humildemente lo que corresponde. Y que obviamente, pues, ninguno de esos 2 extremos que señalamos son beneficiosos para una restauración como tal. Ahora estamos en esta parte donde queremos decirte, bueno, mira, por las razones que sea, viviste una experiencia, nosotros no te culpamos, no te cuestionamos, responsablemente sí te exhortamos, que ha sido nuestra filosofía y nuestra visión. Y hoy pues trayendo a colación ese texto de Isaías 61, que es bastante interesante, ¿verdad? Levántate, o sea, más o menos lo que le dijo el pueblo a Nehemías, a Esdras, ¿verdad? Porque Esdras estaba en una situación también, en cierto modo, era un líder que había sido llamado para un objetivo, para qué de parte de Dios. Lamentablemente no había logrado conectar con el pueblo. Él decide someterse a un proceso de intimidad con Dios. Y bueno, yo entiendo que desde mi perspectiva deduzco que Esdras se frustra, estaba como frustrado. Y le digo, bueno, Dios, yo me cansé, estoy agotado de esta situación. Y entonces Dios despierta al pueblo.
y es allí, si mal no recuerdo, capítulo 10, versículo 4, donde el pueblo le dice a Edra, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo y esfuérzate y pon mano a la obra. Ahí está eso, Sí, pastor. sí. Yo Así es. estaba analizando algo con respecto a lo que se ha comentado, es que no podemos tratar este tema sin traer a colación lo que es la vida de David. David es el claro ejemplo de cómo tú puedes levantarte o de cómo tú te levantaste. Por decir algo, si nos fijamos, David en un aspecto de su vida cayó y cayó profundo. Pero más sin embargo, él lo que hizo fue que buscó el sustento y buscó lo que fue la dependencia de Dios, no del hombre. Si nos damos cuenta en muchísimo aspectos de su vida, vemos que él dijo al Señor, júzgame tú y no me juzgue el hombre, porque nosotros tendemos a ser demasiado feroz. Como por ejemplo cuando él estuvo en su reinado, que cometió la falta de mandar a Urías a su amigo, ¿no? De mandarlo a la batalla para que allá le fuese quitada obviamente la vida porque él tenía sus adentros con Betsabé. Inmediatamente Natán fue a decirle a él la parábola, digamos que una parábola sobre la ovejita que el rico le quitó y lo demás. Él en automático lo que hizo fue un juicio, emitió un juicio. Que dice la palabra que él se incomodó, se prendió en ira, digamos, ¿no? Y emitió un juicio. Más cuando este hombre le dijo que ese rico eres tú, ese hombre eres tú, entonces vino sobre él toda esa pesadez y lo que hizo no fue justificarse, sino decir delante de Dios, he pecado contra Jehová. Entonces, esa actitud que él tomó fue una actitud correcta, no una actitud de soberbia ni de orgullo, como veremos más adelante con otros personajes. No, es importante destacar eso porque venimos hablando todo este tiempo de en este caso de David. Y el pastor mencionó y eso que tú destacas, pues, de cómo David es un vivo ejemplo de cómo tú te restauras. Pero a mí me llama la atención esa parte, ese aspecto, cuando el pastor lo tocaba, y ahora tú lo destacas nuevamente, Rafael. Y es que ese proceso de querer entonces ajustar, a estar a cuenta con Dios, lo provoca el mismo Dios a través del profeta que va a consultarle. Él tenía su asunto allí como el gatito, que el gatito llega y hace su cosa y lo tapa, lo esconde, hasta que entonces a partir de ello comenzó un proceso y comienza lo que ha debido ser la actitud de David. Pero luego lo veníamos incluso compartiendo en el vehículo, camino aquí a las instalaciones de IMS Studio, que David fue alguien que experimentó, que vivió, que disfrutó y que aprendió gracia. Así es, él aprendió la gracia. Pero tomando eso en cuenta, y lo mismo que tú mencionabas hace un rato, o sea, hay dos partes. Una, tú te sientes mal, y otra, la gente te acusa. Son dos partes. Y decían en programas anteriores, hay que estar preparado para que la gente no golpee. Así o sea, es. asumir nuestra responsabilidad, lo hicimos mal, fallamos y nos van a golpear. Pero hay un salmo que es el favorito del pastor William, Salmo 121. Y David decía allí, y vemos esa actitud de David en muchos salmos, incluyendo el Salmo 51, que fue el que escribió cuando pecó, cuando mandó a matar a Natán, a Urías. Urías, sí. Alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121. Sí. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, el análisis que yo entiendo cuando él dice mi socorro viene de Jehová. O sea, Jerusalén estaba rodeada de montes y esos montes lo hacían prácticamente impenetrable, eran muros de defensa contra sus enemigos. Pero él decía, no, de esos montes no viene, ¿no? Mi socorro no viene de los montes. ¿Qué es lo que quiero decir? A veces nosotros estamos esperando que la gente sea que nos levante o nos restaure o nos vuelva a poner en donde estábamos. La gente puede hacer eso si Dios se lo permite. Sí, Dios se lo permite. Pero la gente no tiene esa intención de volver a levantarte. Tiene que ser una gente espiritual, como dice Gálatas 6:1. Lo que son espirituales, eso sí lo hacen. Pero si la persona no está en un nivel de relación con Dios, no te va a levantar. Pero David decía,
mi socorro de los montes. No, mi socorro vienen de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No hizo nada más los montes, no. Hizo los cielos y la tierra. El que hizo esos montes es más fuerte que el monte. Así es. Entonces es el socorro que nosotros necesitamos para volvernos a levantar. Y ahí tenemos entonces el caso del rey Nabucodonosor en la Gran Babilonia. Sí, mucho, mucho cuando siempre hablamos sobre el pecado, solamente nos enfocamos en tres partes. Nos enfocamos en lo que es el adulterio, sí, nos enfocamos en lo que es el asesinato y otro tipo de falta, pero por ejemplo la soberbia es un pecado, el orgullo es un pecado. Y muchos personajes dentro de la Biblia se nos muestra a nosotros de que pecaron y fallaron ante Dios debido a este pecado, que fue la soberbia. Y ese caso mencionado por el pastor Nabucodonosor, que nos dice que dentro de la biografía que nos muestra la historia de Nabucodonosor, ¿en qué falla Nabucodonosor? Es un rey que se da su imperio, obviamente no conoce de la gracia, no conoce obviamente de este Dios, mas sin embargo, él cautiva a un pueblo, el cual ese pueblo sí le lleva a conocimiento de este Dios, porque tiene dentro de su reinado, tiene a Daniel, entiendo que es. ¿Me entiendes? Entonces, sí, a todo ese grupo que fue llevado, deportado. De cautividad, exacto. Entonces, en vista de esto, él tiene conocimiento de este Dios. Pero su arrogancia lleva a un punto a decir que yo he logrado todo esto con mis manos. Entonces, la Gran Babilonia que yo edifiqué. Entonces, ahí en automático viene lo que es el juicio de Dios sobre este rey, ¿no? Sí. Para que él entienda o sepa de que no ha sido por su fuerza, sino que Dios se lo permitió. O sea, hay una manifestación de exaltación interna, de cómo se elevó el ego allí, en este caso del rey, ¿verdad? Y donde no fue capaz de reconocer los méritos que corresponden a Dios, y nos puede pasar a nosotros. Eso es importante que lo traigamos a colación, y que nosotros, si nos descuidamos de manera sutil, el enemigo con su constante maquinar pudiera envolvernos en esas circunstancias. Y lo hemos atacado y lo hemos mencionado en programas anteriores, en que es determinante entender eso. O sea, si falté, reconocer que falté, y que no todos van a reaccionar ante lo que hemos hecho o hemos vivido de la misma manera. Y que hay que entender entonces esas reacciones bruscas, esas reacciones de señalamiento, de cuestionamiento, de censura, como vamos a encontrar también gente que dice, no, pero espérate, venga, apóyate en mí. Aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, porque de alguna forma se practica la empatía. Obviamente nosotros con esta actitud que estamos mencionando, yo lo vuelvo a mencionar hoy. O sea, indiscutiblemente nosotros no somos alcahuete ni vamos a tapar ninguna situación que tenga que ver con desobediencia y con deshonra y con oprobio hacia Dios, porque no es nuestra intención. Pero sí es nuestra intención extender la mano de auxilio, de apoyo, decirte, está aquí, apóyate en nosotros, y con responsabilidad exhortarte, darte a ti una palabra que genere y que provoque eso, el despertar, pastor. Sí. Debemos de entender, o sea, levantarnos. Sí, debemos de entender de que nosotros estamos en un campo de batalla. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, nosotros entramos al campo militante del bando de Cristo. Nosotros tenemos, dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? O sea, es espiritual nuestra lucha. Entonces, si nosotros tenemos un grupo de hermanos que militan con nosotros la batalla de la fe, digamos, y cae alguno, no es para que nosotros tomemos una saeta y lo terminemos de rematar, sino que nosotros extendamos las manos, ¿verdad? Y nos seamos muchísimo más compenetrados, y como usted mencionaba ahorita, que tengamos un poquito más de empatía, ¿verdad?, con ese hermano, porque así como él está ahí, pudimos haber sido nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar? ¿Cómo nosotros podemos restaurar esa alma? Bueno, es simple y llanamente buscándole, dándole el seguimiento y mostrándole, obviamente, que su falta, aunque la haya cometido, tiene perdón. Ahora, ¿qué conlleva a la persona que cae? Conlleva tener lo que es un genuino arrepentimiento. Si esa persona muestra un genuino arrepentimiento y un perdón previo, porque a veces a quien tú le faltas te perdona, pero hay algo sumamente importante. Si tú no te perdonas tú mismo, de nada vale. Sí, ese es uno de los puntos que nosotros hablamos y donde aplicamos la gracia de Dios.
no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Así es. A veces también el acusarnos constantemente por algo que ya sabemos que Dios lo perdonó. Es más, a veces la gente hasta te restauró Ujú. y tú sigues autoflagelándote. Es parte de no entender la gracia de Dios. Así es. De que aunque tú te autoflageles, aunque tu pensamiento diga, yo lo hice, yo no sirvo para nada. Si Dios te restauró, tienes que reconocerlo y es parte de darle la gloria a Dios. Así es. Tú no vas a comprar misericordia con una actitud falsa de autoflagelación o de que, yo me siento mal y me siento mal. Ya eso pasó. Ya Así eso es. pasó, ya Dios te perdonó, ya la gente te perdonó y ya eso pasó. No, porque es una cultura de la religión tradicional universal. Sí, ¿Entiendes? Que se llama, en este caso sería, ¿cómo que se llama eso? Dios mío, se me llegó el término, ahora se me fue el término, se me fue la guagua. A lo que le llega, volvemos otra vez nuevamente con David. Sí. David cae. El Señor le dice que le va a quitar al producto, ¿verdad? De esa caída, que es el niño. Y él se encierra a orar durante 7 días. Sí. El niño muere Y, él se la y hace entonces él sale, se baña, se unge, va a la casa de Dios, da gracias y entonces se levanta. Cuando los ancianos fueron donde él, le dijeron, óyeme, pero ¿qué tú haces? Le dijo, no, pero que ya no tiene sentido que yo siga de silicio, porque ya partió. Yo no voy, si yo sigo parafraseando el texto, yo no voy a hacer que el niño venga a mí, sino yo voy a él. O sea, estamos hablando de que él reconoció que en el tiempo él va a morir y va a pasar a ese plano también. Ya recordé el término, porque el pastor hablaba de autoflagelarse. Entonces, la religión tradicional universal se enseña es penitencias. Sí, penitencias. Entonces, con la penitencia tú saldas, Ajá. ¿entiendes? Parecido a más o menos lo que se aplicaba en el Antiguo Testamento. O sea, cada situación tenía un sacrificio y tenía algunos elementos. Bueno, Sí. si pasó esto, pero no, ya eso se acabó. Ya O sea, se acabó. ya no es penitencia. Ya para ya eso no. Jesucristo vino a la cruz. Claro, Entonces, un solo Nosotros sacrificio. debemos estar conscientes de la cruz de Cristo y Así de que es. la cruz de Cristo nos levanta, nos restaura y nos vuelve a poner. Y lo hizo Jesús con Pedro. Me ama. Bueno, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, apaciéntalo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y eso va como quiera, me fallaste y todo, vine a levantarte. Así es. Entonces, eso es lo que Dios quiere manifestar en nosotros cuando hemos agotado el proceso sincero de quebrantamiento, de humillación, como lo hizo el rey David, como lo hizo también este personaje Nabucodonosor, que fruto a su orgullo, a su altivez, abrió las ventanas del palacio y dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, no sé qué, dice la Biblia. En esa misma hora Dios le quitó la razón, oye. Así es. Le quitó la capacidad de inteligencia, de razonar, de pensar. Y lo hizo como la bestia del campo. Ese fue su caída. Sí, Esa fue su caída. lo llevó a que viviera ese tipo de situaciones, lo experimentara para que aprendiera. Entonces, ustedes mencionaban hace ratito acerca de lo que es Cristo, su cruz. Entonces, hay beneficios de la cruz y que el apóstol Pablo, en total armonía con Jesús, ¿verdad? Lo explica en la carta a los Romanos. Habla de la justificación, habla de la santificación, Claro. habla de la regeneración. Entonces, todos esos elementos se conjugan, ¿verdad? Para que podamos disfrutar entonces en la práctica de una nueva naturaleza. Sí. Pastor Ariel, mi hermano y amigo Rafael. Fíjense ustedes, entonces el texto que usted toma como referencia para desglosarlo como punto de partida. O sea, entonces usted dice que ahí hay un asunto imperativo, que hay una orden. Levántate y resplandece. Entonces, en la práctica, ¿cuáles son las decisiones que debemos tomar para levantarnos y resplandecer? Sí, lo que estamos hablando hoy es de una persona que ya fue perdonado. Agotó su proceso Sí, pero de él humillación. no lo entiende, y no lo entiende. por los sentimientos de culpa internos. Exactamente, pero ya fue perdonado. Entonces, la orden, ¿verdad?, de parte de Dios es, párate y vuelve a hacer trabajo, porque tú tienes que hacer trabajo. Hay un trabajo que Dios te llamó a hacer dentro de la obra de Dios. Fallaste, caíste, agota tu proceso y levántate, porque tienes que volver a resplandecer. Y así es. Tienes que volver a hacer el trabajo, tienes que hacer la obra. Esas son experiencias que pasan y no podemos tomarlo como normal, ¿verdad? Pero sí como que algo que pasó y que me sirva de experiencia para no volverlo a hacer. Dios le dijo a la mujer aquella que encontraba en adulterio,
mujer, yo tampoco te acuso, vete y no peques No más. peques más. Sí, porque ¿dónde están los que te acusan? O sea, porque si hay un asunto interno que te ataca, mira, porque ella se sintió aludida, wow, Sí, me van a no, volver me leña. van a linchar aquí. ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, y aparte de eso, o sea, qué maquiavélico, qué maliciosos esos fariseos, qué caídos de la Sí, no, gracia. claro, pero todo Unos eso era desgraciados, todo, Dios mío. todo eso era para probar a Jesús. Así es. Pero aquí viene lo que es el levantamiento, o sea, yo tampoco te acuso. Esa es la palabra que Dios le da a cualquiera que ha caído, que ha fallado, y agotó su proceso. Esta mujer está delante de Jesús quebrantada. Ella no estaba defendiéndose allí, estaba esperando que la lincharan. Ujú. Pero Dios evitó su linchamiento, como ha evitado el linchamiento de mucha gente que no está O sea, escuchando. que en medio de la ley ella disfrutó de esos Eso, indicios de de esa gracia, gracia, ¿verdad? Así Pero es. también le dijo, yo tampoco te acuso, pero ¿qué le dijo? Vete, no Vete y peques peques más. O sea, Ese levantamiento, o sea, te tocaba que te lincharan, no te lincharon, evité que te lincharan. Dios ha evitado que nos linchen muchas veces. Muchas veces hemos fallado, muchas veces hemos caído y Dios evita que nos linchen y te dice, vete y no peques más, ponte a trabajar, ponte a hacer lo que yo te dije que tú ibas a hacer. Ese es el punto y es lo que pasó en la historia de Nabucodonosor. En el capítulo 4, verso 34, él dice, más al fin del tiempo, porque la interpretación... ¿de qué libro, pastor? Daniel 4, Daniel 4. 30. Daniel 4. La interpretación que le dio Daniel del sueño, él le dijo, el árbol que cortaron y que le dejaron la corona, y entonces eres tú, te van a arrancar la cabeza, van a pasarte este tiempo, te va a volver loco, te va a mandar... Todo lo que le pasó a Daniel se lo dijo en la interpretación del sueño, donde él vio el árbol que Pastor, pero a mí mochaba. me llama la atención que lo veníamos discutiendo también en el vehículo camino acá, que no era solamente interpretar el sueño, porque José lo hizo. Sí. O sea, pero a José le contaron, mira, ¿qué significa esto? Viví aquello, no, pero entonces el rey viene y le dice, no, si de verdad tú sabes de eso, tú tienes que decirme qué Bueno. soñé yo, cuéntame lo que yo viví y ahora interprétame Y también le la puso situación. la pelota dura a esos Sí, magos. no, pero, bueno, a los magos sí. Pero Daniel, wow, Daniel era un hombre que tiene una relación tremenda con Dios. Tranquilo, rey, yo te voy a dar interpretación. Dame 3 días. Dame chance. Yo Al me Dios imagino que- que Daniel fue donde los otros y le dijo, miren, pónganse a orar porque Pónganse está a orar. pasando esto. Daniel se acostó y dijo, ponme a soñar. Dame el mismo sueño a mí. Pero entonces, cuando pasó el tiempo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Levantamiento. Ujú. Sí. En el levantamiento, la locura que te llevó a la caída tiene que eliminarse. Tiene que eliminarse esa locura, porque lo que te llevó a caer fue tu locura. Te fuiste dejando llevar, fuiste rebalando La por vanagloria. por la, ¿cómo se llama? Por el trampolín de la carne. ¡Fua! Caída Y- libre. Sí, te dejaste llevar hasta que concebiste, diste a luz, tuviste tu muchacho y diste a luz el pecado. Y lo que te tocaba era la muerte. Pero no te lincharon. La gracia se interpuso porque donde sobreabundó el pecado, Sobreabundó la sobreabunda la gracia. Entonces, la gracia se interpuso, no te lincharon, Dios está contigo, Dios te ha perdonado. Entonces ahora viene esta parte en donde te tienes que levantar. Mi razón me fue de vuelta. Cuando me castigaron fue porque me volví loco. Perdí la razón. Esta es la gran Babilonia, yo lo hice, te volviste loco. Ahora te devolvieron la razón. ¿Qué pasó cuando le devolvieron la razón? Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre. Ujú. Eso era algo que no le pasaba por la mente de Nabucodonosor. Eso no estaba en su programa, eso no estaba en su agenda. De que alabar a Dios, no. Mm-mm. Por eso se alabó él mismo. ¿Entiendes? Entonces, algo que pasa durante el quebrantamiento es que nuestra altivez, nuestro orgullo, es suprimido, es machacado, es pisoteado y es desbaratado. Dios nos muele y nos saca el juguito. Y entonces nos saca entonces sin orgullo, sin altivez. Porque ven ahora, ven. ¿Tú te imaginas a Pedro dirigiendo la iglesia sin haber pasado ese proceso de esa caída? Tremendo. La arrogancia de Pedro hubiera sido grande. Yo creo que hubiera superado a Pablo. Bueno, sí, pero lo que ocurre con Pedro es impresionante, porque Pedro tenía una serie de cosas internas que se convirtieron en fortaleza. Y de alguna forma eso minimizó ese accionar que usted está diciendo con relación a Pedro. Entonces, nada
y nadie va a detener el propósito y los planes de Dios. Así Y es. si en un momento dado yo no estoy en armonía y no me alineo con lo que Dios ha determinado, bueno, mira, Dios te va a Él va a, quitar la razón. él va a respetar nuestras decisiones, nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y luego entonces, bueno, mira, y vemos el caso de Pablo, un hombre con una situación interna, una fortaleza mental muy distinta a la de Pedro, aunque en el mismo libro romano vemos a Pablo también teniendo sus luchas, como veníamos también Claro. diciendo, ve, hay un asunto, hay un elemento, hay una cuestión del enemigo que me atormenta, que me ataca. ¿Ve? Entonces, Pablo también da evidencia de ser un ser humano típico como tú y como yo, como el caso del mismo Elías, que fue sujeto a pasiones, y a la experiencia que hoy estamos tratando de compartir con toda esta gente que nos sigue a través de esta experiencia que se llama Líderes Eternos. Hoy estamos conversando esa situación de que levántate, o sea, tómala, porque es una cuestión de decidir, pastor, es una cuestión de decisión. Claro, es que cuando Dios nos restaura, entonces hay que decidir levantarse Así y es. ponerte a trabajar, porque hay muchas cosas que te van a atacar. Una de ellas es la vergüenza. Perdón, pastor, pero entonces ya el asunto no es espiritual, es emocional. Porque Sí, ya claro, ya es emocional. Por eso Jesús atacó las emociones de Pedro. Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me ama. Era emocional. Ya yo vine y te restauré. Ahora, ¿qué tú vas a hacer de aquí para adelante? Es emocional, porque la vergüenza es una de las cosas que más nos ataca. Y más los que eran orgullosos. Orgulloso. Después de tú ser tan arrogante y tan orgulloso que la gente te vea destruido en el suelo y ahora tú tienes que volver, hay gente que no superan eso. Hay gente que no lo superan nunca. Se retiran mejor. Sí, se retiran. Entonces Dios te dice en esta hora, no te retires, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así Pastor, es. ustedes no creen que ahora que estamos tocando estas cosas, no sé, se me viene una idea, quizás una idea loca, y la voy a soltar y a ver que ustedes me dicen, no, pastor, tú estás loco, estás No, peor. Rafael te va a Estás responder. peor. No, una idea loca, porque fíjense ustedes. Agua yo- Loca, no un estado de Venezuela. Agua Loca es un sector de aquí que están al marginal llegando ya al aeropuerto. Agua Loca. Entonces, lo que quiero plantearle, y quisiera que producción me escuchara, porque producción también es alguien Producción, coge ese micrófono que ahí. pudiera opinar con relación a esto. ¡Wow! Yo no sé hasta qué punto escuché decir a alguien hace poco que hay una tendencia suicida a nivel de los ministros. O sea, que se ha puesto Sí, como- hay muchos ministros que se han suicidado en los últimos años. O sea, en los Hay últimos mucha años. noticia de eso. Ahora, no pudiera ser esto, que quizás esos ministros vivieron una experiencia parecida, o sea, tratando de cómo correlacionar todo esto que venimos hablando. Por eso digo que la idea es un poco extraña, que se viene aquí ahora, o mi mayéutica, como generalmente yo digo, comenzó a fluir, y digo, wow, esta no será realmente la causa, porque entonces algunos, el mismo sentimiento de culpa, la misma presión, las maquinaciones del enemigo estrechan a la gente, y de momento la gente opta por esa vía. Sí. Hay gente, bueno, la Biblia tiene la evidencia ahí de Elías. Elías no se suicidó, pero quería. Lo pidió. Se lo Un par de veces. pidió. Yo le digo a la gente, bueno, si usted quiere hasta suicidarse, vaya donde Dios primero, como hizo Elías, pero sí le llega la presión a veces de la posición, pero a veces también el tema de culpa, de cosas que han hecho, cosas que quizás algunas se saben, que otras no se saben, porque hay muchas cosas que se quedan ocultas. El rey David, cuando en una de las oraciones dijo, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Y entonces puede ser. Yo pensé eso inclusive con un ministro de aquí del país que se suicidó hace un par de años, que era un hombre muy ejemplar, y muy respetado. Y de repente se suicidó en su casa. Y yo decía, no, es que la culpa a veces te lleva al límite, te lleva al extremo. Y esa culpa la usa el enemigo maximizándote lo que tú cometiste Sí. y mostrándote que no hay un perdón. Si nosotros nos desenfocamos en eso, entonces caemos en esa artimaña del Sí. enemigo y llegamos a efectuar ese cosa. Más sin embargo, es así. si nosotros entendemos dentro de ese plano de que aún es verdad, yo caí, pequé, pero hay redención. El Señor me perdonó. Dice la palabra que el Señor perdonó tus pecados presentes, pasados y futuros. Ok, nosotros estamos hablando aquí, yo quiero ir de repente como que organizando ideas, porque uno va soltando cosas, ¿no? Y obviamente estamos hablando de personas que ya han disfrutado de todo esto, de los beneficios de la cruz, pero que en el transitar de poder mantener
¿verdad? Una intimidad con Dios, una cercanía. Pastor, porque lo hemos tocado aquí hace años, comenzamos acerca de las cosas porque un ministro se agota, ¿se acuerda? Sí. Y cómo de repente ese agotamiento hace que tú dejes de tener intimidad con Dios, porque a veces confundimos activismo, una serie de cosas Sí, que que no venimos es lo haciendo, mismo. actividades que tienen que ver con el rol ministerial, pero que te distancian de fundamento básico, que es el tú tener coinonía y tener intimidad plena con ese Dios maravilloso. Entonces, cuando esas cosas van pasando sutilmente, van haciendo daño, y cuando tú te das cuenta, vive lo que vivió Pedro. Y el Señor se lo dijo a Pedro, me vas a negar. Y Pedro fue un poco arrogante, Sí. ¿verdad? Allí, cómo afloró su Su parte. fortaleza, que yo Sí, sí. su parte emocional, porque es un asunto de temperamental, de carácter. El Señor le dijo, Pedro, hey. Sí. Y Pedro, Y ahí vemos el mismo tema de la arrogancia y el Sí. orgullo y la altivez. Nunca te negaré, hasta la muerte iré contigo. Fue lo que dijo Pedro. Hasta la Y muerte. también tenemos que tener en cuenta, pastores, de que cuando nosotros estamos así sumamente cargados en cuanto a los quehaceres de la iglesia, los ministerios y lo demás, debemos de tomar en cuenta lo que es la parte que Yetro le comentó en En su este caso es tiempo. Jetro, ¿no? Sí, sí. Ok, está bien. Le comentó en su Chito, tiempo derechito. Oh, a Moisés. Dijo, delega. Claro. Porque si tú no delegas, tú no vas a poder Te con va este a pueblo. cansar tú del Entonces, pueblo también. usted como pastor tiene un pueblo y se debe a ese pueblo. Y por igual usted tiene responsabilidades, pero también usted tiene que delegar. Igual Porque que si- cualquier tipo de líder. O sea, tú eres líder de jóvenes, de damas, tú eres evangelista, eres profeta. Oye, hablamos ahorita de formar equipo. Usted tiene que formar un equipo. Nadie Claro. aquí es llanero solitario. No. Aquí dice la Biblia, hablando de unidad, mejores son dos que uno. Inclusive dice, si se cae uno, el otro lo levanta. Lo levanta, así es. Entonces, eso es importante. y el si- cordón si- de 3 dobles. no se rompe fácil. En el verso 36 de Daniel 4 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron. Fui restablecido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Pero dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos porque todas... Entonces, cambió algo en Nabucodonosor durante ese tiempo de su caída y su levantamiento. Hay algo que él no reconocía y era Rey de Reyes y al Señor Así de es. Señores. Cuando él aprendió a reconocer eso, su grandeza fue mayor. Es una característica que tenemos que ver dentro de un líder que cae, que realmente Fue quebrantado. fue quebrantado, Sí. tuvo un arrepentimiento genuino. Ujú. Usted ve en él lo que es una búsqueda plena, Ujú. un sentir, un no querer reincidir otra vez, Ujú. un total alejamiento de todo lo que puede hacerlo caer. Sí. Quizás Nabucodonosor, ahora sus líderes, como dice, que fueron y me buscaron, Sí. lo veían más humilde, no veían ese Nabucodonosor arrogante, pero su grandeza fue mucha mayor. Claro. Pastor, ¿pudiéramos precisar en tiempo real cuánto duró esa experiencia en el rey Naucomún? Bueno, ellos hablaban de 7 tiempos, realmente 7 tiempos en ese momento podía interpretarse como 7 años, como 7 días, como 7 7 semanas. lunas. Entonces, hay 7 detalles, lunas. hay detalles que se obvian allí en la relación de Daniel, y es qué pasó con ese rey, con ese imperio durante esos 7 años de ausencia. Sí, no sé. Porque hubo un no vacío se de dice, poder, pero una ausencia me de poder. imagino que como él habla de sus líderes, sus gobernadores, sus consejeros, me imagino que había algún sistema político que permitía al país seguir operando aunque el rey no estuviera ahí. O sea, me que había imagino. mecanismos en esa constitución nacional, había mecanismos Me que... imagino que sí. Me imagino que sí. Entonces, ¿no? Y en ese tiempo que Babilonia era un imperio. Pastor, era pero un producción imperio no dice mundial. nada. Y Producción no dice no, nada, y Dios es- mío, amado. Producción está Y escribiendo eso es lo que anotando todo sus líder, comentarios. eso es lo que todo líder debe tener también en cuenta, de que su equipo debe de ser funcional, de que cuando él no esté, todo fluya como si él Claro. estuviese. No, y un equipo, además de eso, un equipo que sabe las fortalezas y debilidades de su líder. Dice, óyeme, el líder te falló, pero hay que apoyarlo.
¿Me entienden? Es un líder que también ha trabajado con su equipo. Así es. Entonces, algo importante en la vida de un líder, haciendo como un pequeño paréntesis, es aprender a hacer trabajo en equipo, reconocer a su equipo, fortalecer su equipo, darle pequeños aplausos cuando se lo merecen, cuando hay logros, para que ese equipo esté de su parte. Ese equipo va a estar de parte del líder, aún el líder falle, caiga o haga lo que haga. Va a tener un equipo que lo respalde. Así es. Y sobre todo un líder que le deja saber a su equipo que soy un ser humano, no soy un superhombre, ni una supermujer, ni soy un dios, soy igual que ustedes. Lo único que tenemos que tirar para adelante esta misión. Ellos fueron a buscarlo. Me imagino que andaban buscándolo. Lo encontraron, lo limpiaron, lo bañaron, le cortaron las uñas y lo trajeron de nuevo para Reino. Usted sabe que generalmente las personas que tienen problemas mentales, físicamente, están pero ready. ¿Qué quiero decir yo con esto? Por allí hay alguien que enseña y habla y dice que las enfermedades del tiempo posmoderno, viene William con su posmodernidad, son psicosomáticas. Bueno, Que son más... déjame buscar a ChatGPT que me interprete eso. O sea, que son más en la parte emocional que real. Que real. Entonces, cuando alguien pierde sus facultades psiquiátricas, psicológicas, y se desconecta y le da banda, como dicen ustedes los dominicanos, a la vida, no se enferma. Físicamente no se enferma. Sí, porque hay una incidencia bien grande de la parte psicológica en la parte física. Hay una incidencia muy grande. O sea, porque una persona en esa condición no está pendiente de que tiene que desayunar, que tiene que... O sea, apareció. Hay muchas responsabilidades que no asume, que no la tiene. Bueno, lo importante de esto es que me preguntaba el pastor Malaquía la semana pasada, en el video anterior, ¿qué recuerda a la gente? ¿Cómo es el levantamiento? ¿Cómo es cuando tú vuelves a instaurarte, a posicionarte? Y yo le explicaba, con el caso del rey David, y aquí lo vemos también en el caso de Nabucodonosor, que cuando tú agotas el proceso durante la caída de mantenerte bajo perfil, de humillarte, de asumir, de reconocer, de no defenderte, que es el error más grave cuando tú has fallado, defender tu razón, tú no tienes la razón. No intentes tener la razón, porque eso te va a hundir más. Aún tú la tengas, aún te estén acusando en parte falsamente, aún tú digas, pero yo no lo hice así, eso no fue lo que pasó. Date tranquilo, espera el tiempo. Llegará el tiempo en que la misma gente te va a defender, te va a levantar y va a decir, no, yo investigué y no fue así. No, lo acusaron injustamente. Y la gente va a volver a ponerte en tu posición. Como esta gente agarraron a Nabucodonosor, lo llevaron otra vez a su palacio, lo volvieron a poner en su posición. Entonces, cuando eso sucede, que tú has agotado todos esos procesos, ¿sabe qué pasa? El esplendor que Dios te devuelve, como dice Nabucodonosor, mi grandeza fue más grande, me fue añadida grandeza. Es tanto lo que Dios te devuelve que quizá la gente no olvida lo que existe, pero no lo tiene como un precedente. Así es. Cuando nosotros vemos al rey David, vemos más el esplendor de su reino durante 50 años sobre el pueblo de Israel Que la falla. que la falla que cometió, que no fueron una ni dos, fueron varias. Fueron varias. Pero vemos más. Es más, David tenía muchísimas mujeres y tú no las resaltas. Tú resaltas la de Salomón, que tenía 1000 y pico mujeres, un loco. Pero David, inclusive llegó un momento ya cuando él estaba más de edad, que David cogió 10 de las mujeres que tenía con sus hijos y la mandó a encerrar en un ala del palacio. Mándela para allá, denle todo lo que ella necesita, pero no la quiero ver más nunca. O sea, fueron muchos errores, muchas fallas, pero nosotros vemos más a un rey David que sometió a todos sus enemigos debajo de sus pies, que le entregó un reino a su hijo, que eso no lo hizo ningún rey. El único rey que entregó el reino estando vivo, que hizo un traspaso de mando y reunió al pueblo, le dijo, este es mi hijo, de ahora para adelante, y le dio consejo a Salomón delante del pueblo. O sea, ocurrió un 16 de agosto ahí. Sí, dominicano. Le dio un traspaso de mando y le dijo, mire, y Cambio también de poder. ahorré tanto para construcción del templo, tengo tanto, el pueblo ahorró tanto y todo eso está ahí, fájate a construirlo, lo dejo en tu mano. Memoria y cuenta y todo, Dios mío. Todo. El único que hizo eso fue el rey David y dice que estuvo tranquilo y reposó
el resto de sus días hasta que falleció. O sea, vemos a un rey David que tenemos 150 salmos escritos en la Biblia, y esas son las cosas que destacamos del rey David. Un rey David que mató a Goliat, un rey David que tenía un ejército de 200 hombres que eran los valientes de David. Vemos las cosas positivas del rey David. Sabemos las negativas, pero resaltamos las positivas. Las positivas nos han bendecido, nos ayudan muchísimo. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú agotas el proceso, cuando Dios te restaura, te perdona y tú vuelves, se te añade. ¿Qué pasó con Job? Pasó lo mismo. Claro que sí. Pasó lo mismo. Y fue por la misma razón que Job cayó. Fue la misma razón, la altivez. Un tipo que tenía de todo, el hombre más millonario de la tierra, según se estima en ese tiempo. Pero todos los días se levantaba a ofrecer sacrificio por si acaso mis hijos han pecado, por si acaso mis hijos. ¿Y dónde se sabe que Job estaba totalmente desfasado? Cuando se encuentra con Dios y dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven, yo no te conocía. Tan torpe era yo, era como un burro que no entendía. Sí. O sea, ese proceso tuvo Dios que agotar con Job para entonces devolverle el doble de todo lo que él tenía. Ese es el levantamiento. Ese es el levantamiento y eso es lo que nosotros tenemos que agotar. Si caíste, aprende a levantarte. Tienes que levantarte. Y tomar en cuenta también que todos estos ejemplos negativos que nosotros tenemos en la Biblia no es para repetirlo, sino para tomarlo como ejemplo, ¿no? Y no caer en ellos, sino tomar la experiencia que tuvieron estos grandes hombres. Y en dado caso, si estamos metidos en el lago cenagoso, ¿verdad? Ver cómo ellos en humildad y en obediencia hacia Dios fueron nuevamente levantados y restaurados. Bueno, es tan real lo que tú planteas que hay un texto que está en Romanos 15:4, si mal no recuerdo, dice, y las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, o sea, no están allí por efecto de la casualidad. Y hay otra cosa que tendremos que destacar de la Biblia, que es un libro que expresa todo lo que tiene que ver con sus líderes. O sea, la dimensión humana, o sea, no se oculta nada, porque a veces pensamos que solamente fue David el que pecó y que Dios mío, Moisés tuvo líos con Dios duro, al extremo que Dios le dijo, no entra. Y llegó un momento en que Dios quiso aniquilar a Moisés, porque él venía de estar en la cultura madianita y a él se le había enseñado y él había recibido por revelación que era a los 8 días la circuncisión. Para los varones. Y ya Gerson, que era el primero, que significa fui extranjero, nací en tierra extranjera. O sea, estuve viviendo en tierra, en tierra como extranjero, eso es lo que significa Gerson, y el otro se llama Eliezer, el otro de los hijos de Moisés y Séfora. Pero entonces cuando ellos van de nuevo, que se lo da, en este caso Jetro, resulta ser que Gerson no había sido circuncidado en función de los 8 días. Porque entonces no, los madianitas era a los 13 años que los varoncitos eran circuncidados, que también tienen eso como costumbre, pero de alguna forma eso generó oprobio ante los ojos de Dios. Y Dios iba por Moisés, y Séfora lo entendió, y ella iba toda. Claro. Y Séfora entonces toma la decisión de circuncidar allí violentamente a Gerson. Y en el capítulo 5 de Josué, ese hallazgo fue interesante, porque el proceso de finalmente pasar con esa generación y cumplir lo que se había establecido de vivir en tierra que fue leche y miel, en el capítulo 5 de Josué vemos el efecto de la circuncisión de toda esa generación varón que nació en el desierto, porque todos los que habían sido circuncidados allá previo a cruzar ya habían muerto porque fueron hombres de guerra, murieron. Entonces venía una expedición nueva de conquista donde había que pelear y había que estar preparado. Entonces son circuncidados en ese capítulo 5. Tiene solo 15 versículos capítulo 5 de Josué. Los circuncidan. Después que los circuncidan celebran la Pascua. Otro hallazgo que no habían celebrado más nunca. Porque al salir de allá que cruzaron, celebraron la Pascua para recordar. Pero ahí se olvidaron, no hicieron más nunca Pascua. Entonces esta generación disfruta de la Pascua. Y luego cesa el maná. Sí. Y luego que eso también tiene obviamente su relevancia. Y el otro hallazgo que vemos en ese capítulo 5 de Josué es esa experiencia de cuando Josué observa en la loma a alguien y va a enfrentarlo con espada desenvainada y le dice, hey, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasa? ¿Eres amigo? ¿Eres amigo o eres enemigo? ¿Quién eres? Ajá. Y eso revela el nivel de intimidad
que tenía Josué no le dio miedo. Su actitud era pelear contra alguien que era más fuerte. Yo soy ¿cómo se llama? El príncipe del ejército del Señor. Y él entendió. ¡Wow! Y he venido aquí, pa. Sí, yo vine aquí como príncipe del ejército. Yo no soy ni enemigo ni nada. Bueno, y esa actitud de Josué, la actitud que nosotros debemos tener, hablando de levantarse, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Señores, todo el mundo falla, no dejes que tu conciencia te siga acusando. Dale gracias a Dios porque no te lincharon, porque sigues vivo, porque los que te acusaban se han ido y Él tampoco te acusa. Vete y no peques más, levántate, resplandece, sigue adelante, comienza de nuevo. Muchas veces en la vida nos toca empezar de nuevo, pues te tocó empezar de nuevo, empieza de nuevo, órale al Señor. Si tienes que moverte de lugar, muévete de lugar. Hay lugares en los que ya definitivamente no te van a aceptar. Hay sitios donde tú no vas a poder ministrar, donde no vas a poder predicar. Dice la Biblia que hubieron lugares en los que Pablo no pudo predicar. El mismo Jesús no pudo predicar en algunos lugares. Hay sitios donde definitivamente no van a creer en ti, no van a creer en tu levantamiento, pero es tiempo de moverte. Así es. Porque quizás todo esto ha pasado porque Dios te quiere en otro sitio. Y toda esta experiencia que has venido acumulando durante este proceso es porque Dios te quiere mover. Dios te va a poner por encima de donde tú estabas. Siempre el levantamiento te va a catapultar, siempre y cuando se haga de acuerdo a los principios bíblicos que hemos estado expresando. Así es. Quebrantamiento, humillación, humildad, reconocimiento, el perdón de Dios, la gracia, estar consciente de que Dios te puede levantar. Así que levántese y resplandezca, mi hermano, salga a caminar, salga adelante. Si usted se pone de frente al sol, se va a dar cuenta que las sombras quedan detrás. Así Todas es. tus sombras que se vayan para atrás y tira para adelante, porque ya pasó, ya lo que pasó, pasó. Olvídate de la vergüenza, entrégale la vergüenza al Señor, dile, Señor, mira, me siento avergonzado todavía, aquí estoy yo, que tu Espíritu Santo me levante. Oye, leas el Salmo 51, David era un duro, después de matar a una gente, cogerle a la mujer, embarazarla, y, no me quites tu Santo Espíritu. David, tú estás loco, David. Pero el Espíritu Santo... Esto lo podemos correlacionar directamente con la experiencia que Pablo enseñaba a los hermanos de Filipo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiendo nuestra mirada hacia lo que está adelante. No podemos hacer absolutamente nada por lo que ya hemos vivido. Queda como un marco de referencia. Sí. Y puede ser un marco de referencia satisfactorio o puede ser un marco de referencia que el enemigo utilice como argumento para vencerte en la más grande y cruel batalla que libramos los seres humanos, que es la batalla de la mente. Así es. Allí donde se pierden o se ganan muchas cosas. El no, campo de batalla de nuestra mente. Porque eso fue lo que trabajó allí. Porque mira, cuando vayamos de nuevo a la cita que usted menciona de que me fue devuelto el juicio, ¿qué significa eso? Yo estaba loco. Estaba loco, claro. Entonces volví de nuevo a tener el criterio que debo tener y me ubiqué en el contexto que debo ubicarme. Eso es allí, hermano mío. Claro. Entonces, las grandes y más crueles batallas que libramos los seres humanos, seamos cristianos o no, se da en el corazón-mente, porque la mente es algo que está abierto y ahí es el lugar donde van a venir todas las cosas buenas de parte de Dios, pero también va a venir toda la basura. Lo mismo le pasó al joven este que se fue de la casa, que pidió sus bienes. El hijo pródigo. Al hijo pródigo. Sí. Él dice, hasta que volviendo en sí, estaba loco. Le volvió la cordura. Claro. Estaba loco. Entonces a veces nosotros nos volvemos locos y eso es lo que nos ha llevado a caer, a estar derrumbados, a estar en muchísimas situaciones que no deberíamos estar, porque perdimos la razón, nos volvimos locos. Hay que volver en sí. Pero estamos hablando con gente que ya agotó este proceso, ya volvió en sí, ya fue donde Dios, ya pidió perdón, ya Dios lo perdonó. Ahora le toca arranque de nuevo, mi hermano. Póngase de pie. Levántese y resplandezca. Así es. Brille de nuevo. Sí. Deja que el Espíritu Santo entre a tu vida. Pídele al Señor que el Espíritu Santo vuelva a enderezar tus caminos y que pueda brillar la luz de Dios en ti. Recordemos algo, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Así es. Nosotros somos instrumentos en manos de Dios. Pastor, yo creo que es un cántico que canta Marco Barriento, ¿no? Levántate y resplandece hoy. Sí, lo canta. Brillará. Levántate. Somos instrumentos en manos del Señor. Quizás nos desafinamos a veces.
Así es. Hay que volver a dejar que Dios nos afine y nos vuelva a usar. Sí. Ay, ay, ay. Acuérdese que no se trata de nosotros, no se trata de ti. Si fallaste, deja que Dios te saque brillo de nuevo. Así es. Pastor, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos... Sí, ya estamos terminando. De verdad que ha sido un tiempo maravilloso. Esperamos que la gente ponga atención, preste atención. Necesitamos que la iglesia se una, que los líderes se unan, que seamos Así es. uno en Cristo. La misión de Líderes Eternos es la unidad. O sea, las iglesias, Unidos las en iglesias Cristo somos como, Jesús. las iglesias locales son como centros hospitalarios del alma, del espíritu. Del ser humano. Del ser humano. Por eso digo, del ser humano, por Que supuesto. la gente empieza a interpretar alma, espíritu y por aquí, ¿De por qué están allá. hablando? Y que Exacto. somos un cuerpo metido en un alma, yo no sé. Ya, ya, no, pero permítame, cédame 2 minutos del espacio y yo quiero hacerle una preguntita a Rafael. Rafael, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido tu experiencia a modo de primicia a estar con nosotros aquí en esto que tú conoces y que todos conocemos que se llama Líderes Eternos? Amén, gracias. Pues yo me siento, la verdad, muy bien. No, para mí, ¿verdad? De estar enfrente de cámara es primicia. Sí tengo bastante conocimiento, pero detrás de cámara, esto es algo que es bueno. Es bueno expresar lo que tú sientes de Dios, lo que tú sientes y quieres para Dios. Y ser influyente dentro del pueblo que te mira, ¿verdad? Ser influyente en positivismo para que ellos también sigan ese ánimo, ese querer como el hacer, como nos dice la palabra, en lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces queremos darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de tenerte aquí, Rafael, con nosotros. Falta uno de los que formamos parte del equipo de Líderes Eternos, este tridente, Juan Malaquía, ya el pastor después les mencionó la causa por la cual él no está con nosotros. Y queremos animar, Pastor Ariel, a todos aquellos que nos siguen, que le den un like, ¿verdad? A esto que hacemos, que compartan, que comenten, que vamos a responder sus inquietudes. Saludamos nuevamente a todo ese grupo de personas, Pastor, que usted saludó por allá por el sur de América. Usted mencionó... Sí. ¿A quiénes fueron los que usted mencionó? Venezuela, en Chile, Ecuador, Argentina, Honduras. Honduras ya Centroamérica, Honduras y El Salvador. El Salvador. Sí, entonces por este lado Sudamérica tenemos Argentina, tenemos a gente en Chile que nos sigue en Argentina, gente en Paraguay que nos está siguiendo, gente en Venezuela que nos está siguiendo, probablemente gente que nos está siguiendo también en Colombia y en Centroamérica tenemos en El Salvador y a Honduras. Y bueno, y vamos para allá, Pastor. En Colombia tenemos un nicho allá pequeño, pero... ¿En serio? Sí. Pero creciendo. Creciendo. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Dios me lo bendiga a todos. Esto es Líderes Eternos. Levántate y resplandece. No te quedes en el suelo, no te quedes varado. Dios tiene grandes propósitos contigo. Así que vamos a tirar para adelante. Esto es Líderes Eternos y nos vemos en la próxima. Así es. Bye, bye.